Muy buenos días, amigas, amigos. Es un placer estar aquí en esta jornada matinal maravillosa en Pie del Oro, en este templo tan emblemático, tan bonito y sobre todo para seguir avanzando en estas voces de mujeres. Llevamos todas estas jornadas. Yo lo voy a decir desde mi perspectiva, pero es que es la emoción de que el Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebraba ayer con todo éxito, todos estos días rememorando pues, a personas que han hecho mucho por avanzar en igualdad, hombres y mujeres, asociaciones, por supuesto MG Lab, que es la agencia que hace este gran evento, el Ayuntamiento de Carreño, que desde luego dice a todos sí, y también la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Hoy estamos aquí. Una de las grandes voces de nuestra Asturias querida, de nuestra tonada, va, bueno, pues con todo el cariño, están aquí ya preparados. Ella nació en Argentina, pero bueno, yo creo que eso fue para ella una anécdota, porque más asturiana no se puede ser. Y sobre todo, cantar tonada. A mí, cuando yo la conocí, bueno, como presentadora, pues, claro, me llamó la atención la tonada, una voz tan joven, una mujer tan dinámica. Siempre estuve sorprendida. Yo no conocía la tonada, lo reconozco, pero a partir de la voz de Anabel Santiago me acerqué con muchísimo cariño, aunque no entiendo nada, pero yo solo entiendo del arte cuando se te mueven los pelillos. Mira, lo estoy recordando y se me mueven los pelillos, ¿no? Eso es lo importante. Ella no se queda parada solo en la tradición, que la lleva a orgullo, sino que a lo largo de toda su carrera, que ya son años cantando, ha hecho ese cambio, esa evolución. Hoy tiene muchísimos trabajos discográficos y seguro que todos vosotros estáis aquí por las voces de mujeres, pero sobre todo hoy por la voz de esta mullerona. Sin más, aquí están sus músicos. Anabel Santiago.
Adiós, Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós, Asturias del alma, cuando volveré a tus tierras. Adiós, puerto de Pallares, que crucé muerta de pena, porque deixaba a mi madre en el concello de Elena, porque deixaba a mi madre en el concello de Elena. Carretera, carretera, non te duelen mis andares, con lo mucho que te quiero, güey, me marcho de tus lares. Carretera, carretera, cuando llega ese día que yo te pise de vuelta, buscando a la madre mía. Y adiós, Asturias del alma, cuando te volveré a ver. Marcho pa' tierras extrañas, contigo yo. Os bañaré Muchísimas gracias. Gracias. Estoy muy emocionada, estamos muy emocionados de estar esta mañana en esta iglesia románica preciosa del siglo XIII de Pieloro, en este proyecto maravilloso comenzado y llevado tan bien a cabo por Ana y Paz Reyán de esta empresa maravillosa MG LAD, con la ayuda del Ayuntamiento de Carreño, con la ayuda de la Consejería del Principado de Asturias. Estamos muy felices. Tengo que decir que no todas las veces tiene una la presentación que ha tenido hoy, de la mano de mi amiga Elena Reales, que aparte de ser muy conocedora de lo que dice de mí, porque me conoce desde que era muy pequeñita, creo que lo hace con todo el cariño y con todo el corazón, que es algo que siempre os llega a vosotros y me llega a mí como artista. Así que, Elena, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Por favor, un aplauso para ella. Y también mucha alegría porque ya os puedo ver juntitos, sentados más o menos juntitos, aunque tengamos las mascarillas puestas, pero ya el aforo vuelve a ser lo que era, la ilusión vuelve a ser la que era en antaño también, y venimos a darlo todo. Así que espero que disfrutéis de este conciertín en este lugar tan especial, que no todos los días puede cantar una en el rural, con la gente del rural y en una iglesia tan espectacular como esta. Voy a continuar con una canción que nos lleva un poco a tierras vecinas, a Portugal, una canción muy bonita que está cantada en mirandés y se titula Miña Vasoira. Muchísimas gracias. Vasoiriña, onde vas de vasoiriña, que así vas desorbañada? Veño de Mareraroa, a las 3 de la mañana. Miña vasoira, vasoira miña, fa más de un año que non barres a cocina. Barre, miña vasoiriña, a me va ganador, ya van a
Muchísimas gracias. Gracias. Sumar a la emoción la acústica tremenda que tiene esta iglesia. No sé si os está llegando, pero es... Tenemos equipo de sonido, pero yo creo que si quitáramos el equipo de sonido seguiría sonando igual de bien. Yo, bueno, vamos, hago un llamado. Tenemos que hacer una gira por iglesias, ¿eh? Sí, sí, sí. El cura que nos dejó esta, pues que nos dejen el resto. Todas las de Carreño. Vamos a abrirlas todas, vamos todos para allá. Oye, y una forma también de acercar nuestro arte a la gente y al arte, de alguna forma. Así que ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Amelia, estás ahí, ¿eh? A que te prestó la idea. Bueno, vamos a continuar, dejando un poco bromas aparte, con otra canción que a mí me presta muchísimo cantar porque es un pequeño homenaje a una persona que fue maestra, que fue referente, que fue una gran cantante y una gran impulsora de la tonada asturiana, como fue Diamantina Rodríguez. Diamantina, que fue maestra, fue amiga, fue abuela, fue todo. Así que para ella esta cancionina, que siempre me recuerda mucho sus enseñanzas, La Panderetera. Yo soy la panderetera, mayor de Asturias, como yo non se atopa outra.
Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a un punto del concierto que a mí me presta muchísimo y ese momento en el que le digo al público si le apetece cantar. ¿Cómo tenéis les gargüeles por Carreño? Ahora mismo igual con un poco de telaraña, ¿no? A estas horas de la mañana. Da igual, la canción que viene a continuación y es muy sencilla, para la que os voy a pedir nada más ayuda en el estribillo. También lle de Diamantina y lle una canción de estas con picaresca. Y dice así el estribillo para que os familiaricéis. Curru, cu, 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 carra, ca, 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 nun te pongas tonto que nun te doy na. Carra, ca, 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 curru, cu, 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 si es muy buen mozo, guárdatelo tú. Con perdón de los señores presentes, que esto es tradición oral y ya lo que hay. Tenemos que cantarlo así. Entonces, la cuestión ya es muy clara y sencilla. Cuando yo diga curru, cu, cu, ¿vosotros qué? Hay que espabilar, A ver, vamos a intentarlo. Curru, cu, cu, cu. Míralos cómo afinan. Mira, esto parece un coro de voces blancas. Y cuando diga carra, ca, ca, ca. Oye, una lógica aplastante, Esto es así. Bien, ahora vamos a intentar hacerlo todo. Curru, cu, cu, cu. Oye. ¿Y si lo acelero? Carra, ca, ca, ca. Madre mía. Estamos como para ir a hacer una gira por Albacete, Muy bien. Bueno, llegados a este punto, ¿cómo lo llevas, Gabino? Y es que tengo un fan máximo que ya vino a traernos agua, refrescos, la de Dios, Ya vino aquí a primera hora, porque Gabino ye uno de los vecinones que tenemos aquí de Rompi Rasga, que le hace una ilusión tremenda, ¿verdad?, que estemos hoy aquí. ¿A que sí, Gabino? Yo también muy agradecida de contar con gente como tú, que amáis tanto la tradición. Bueno, que me disperso. Curru, cu, cu, cu. A ver, ¿estáis ya preparadísimos? Vamos a por la canción. Venga, a petalo. Vamos allá. Y un espalmes. ¡Hey! 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 Dende Oviedo hasta Llaviana, dende Sama hasta Sisión, dende Mieres hasta Llanes, la mellor moza soy yo. Curru, cu, cu, cu. Nun te pongas tonto que nun te doy na. Carra, ca, ca, ca. Si es muy buen mozo, guárdatelo tú. ¡Venga, espalme! Voy a la ascensión a Oviedo, a Begoña hasta Sisión, en septiembre a Covadonga, hasta Grau el día la flor. Curru, cu, cu, cu. Nun te pongas tonto que nun te doy na. Carra, ca, ca, ca. Si es muy buen mozo, guárdatelo tú. ¡Arriba! Buena atención, ya que estamos en este lugar de liturgia. Silencio, 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 ya que estamos en la iglesia. Que levanten les manes, una mano. Les casáis. Yo creo que hay gente que no se atreve, La estadística es muy pequeña, ¿no? Muy corta. Bueno, hay 3 casáis, bien. Oye, en Carreño la cosa, Vamos todos solteros, ya lo que hay. Bien, porque la canción, no, la estrofa que viene a continuación va dedicada a les solteres. Toma ya, a ver. Estoy soltera y no me caso por no aguantar a los hombres, porque después de casaes les mujeres somos tontes. Curru, cu, cu, cu. Non te pongas
buen mozo, guárdatelo tú. ¡Vamos! Ellos siempre tan solteros, diviértense de lo lindo. Les mujeres casaínes, todos se vuelven suspiros. Currucucucu, no te pongas tonto que no te doy nada. Carracacaca, si es muy buen mozo, guárdatelo tú. Currucucucu, carracacaca, currucucaca, carracacucu, currucucucu, currucucucu, currucucucu. Muchísimas gracias, madre mía. Madre mía la que liamos en un momento, ¿eh? Oye, me perdonen los señores, que es que esta canción la cantaba Diamantina, sí, no hay nada que hacer, picaresca absoluta, ¿eh? Y total, bueno, nada, no hay ninguna casada aquí, no ofendimos a nadie, no pasa nada, ¿eh? Vamos a continuar ahora con una canción. Oye, os veo muy animados y animaes, ¿eh? Me vengo arriba a mirar a ver, ¿eh? Voy a cantar una canción ahora que me presta muchísimo, porque siempre en mi repertorio hay un lugar para irnos al occidente. En el occidente se cantan unas canciones muy especiales y muy guays y muy rítmicas y muy divertidas, que son les vaqueires asturianes. Y les vaqueires pues tienen también connotaciones muy de picaresca y me presta mucho cantarlas. Hay una parte de la que voy a cantar en que se mete un poco con los sardineiros, pero no me tengáis en cuenta esto tampoco, ¿eh? Que esto forma parte de la tradición. Luego yo esta historia la voy a compensar con otra canción, ¿vale? ¿Qué os parece? Claro, claro. Yo voy avisando, no vaya a ser que hayáis traído algún tomate y me caiga. Este pandeiro, ¿qué toco? Pues
Bueno, vaya calor que hay ahí en el público. Estáis, vamos, a darlo todo, ¿eh? Vaya gana que tenemos de For You, ¿eh? Voy a beber un traguín de agua, porque me vengo arriba, ¿eh? Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Me alegro. Me alegro, yo también muy bien. Bueno, ahora vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto internacional. Vamos a hacer un mini repertorio de versiones muy guapas que yo he ido recopilando a lo largo de los años porque me han llegado por diferentes razones al corazón y siempre las he querido incluir dentro de mis espectáculos. Y la que viene a continuación es una canción que surgió en torno a un evento donde tuvimos que cantar canciones pues eso, relacionadas con Portugal, un encuentro asturluso. Y ahí le hice un pequeño homenaje a una grandísima mujer como fue María Dolores Pradera, con una canción que yo creo que conocéis todos y que me presta siempre mucho cantar, que es María la Portuguesa. Si os apetece, en la parte del estribillo, cantar conmigo, yo feliz, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Ya que estamos, metidos en faena, pues para todos y todas, María la Portuguesa. Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, y este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, por eso canta con tristeza, por esos ojos cerrados, por un querer desgraciado, por eso canta. Por eso pena, fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Su padecer, que una noche en los barcos del contrabando pa'l Langostino se fue y en la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción.
villa portuguesa. Desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, por eso canta con tristeza, por sus ojos cerrados, por un querer desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Bueno, estoy emocionada, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Es la acústica de la iglesia, ¿eh? Bueno, me presta mucho que os guste el repertorio, me presta mucho que lo disfrutéis como lo estamos disfrutando nosotros. Bueno, decía repertorio internacional, saltamos de Faro, de Portugal, vamos a saltar a, como decía Elena Reales en su presentación, Argentina. Yo nací en Argentina, toda mi familia vive allí, y bueno, estamos a caballo, unos allí, otros aquí, ¿eh? Y para mí Argentina supone pues mi segunda tierra. Sí es cierto que soy asturianona de pro, pero me siento también argentina porque todos mis recuerdos de la infancia, aparte del folclore asturiano, están enraizados al folclore argentino. Pues me crié escuchando a Mercedes Sosa, a Soledad Pastorutti, a Cafrune, al Gran Gardel, y siempre en mis directos me gusta mucho hacer ese guiño a mi tierra, a Argentina. Y concretamente este guiño tiene un poco de las dos tierras, porque la canción que voy a cantar ahora es una canción que escribió para mí en su día Xulio Arbesú, y es un tango cantado en asturiano, y un tango dedicado a la madre del emigrante, a la Yoca del Rinconín, que todos conoceréis, esa mullerona desgarbada que tiene ese gesto de despedida y de pena. Entonces esta canción vendría a contar un poco la historia de la Yoca, qué pudo sentir, cómo fue su vida y todo el sentimiento, las emociones que ella tuvo para llegar a tener esa cara deformada, esa angustia con ella. Así que para todos y todas vosotros esta canción que siempre me llegó al corazón, que es La Yoca. Muchas gracias. Más y más pequeño, a lo
Bueno, pues emocionada por la canción, emocionada por esta respuesta. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, vamos a cerrar ahora el ciclo internacional con una canción de una mujer de rompe y rasga que siempre hizo lo que dio por la gana en todos los sentidos, tanto en lo musical como en su vida, como de pensamiento. Una grande. Ahora nos vamos a viajar a México. Cuando hablo de una grande de México, ¿a quién se os viene? Bueno, a mí se me viene Chabela Vargas. Y quiero cantar aquí hoy una canción de desgarro de ella, de desamor. Y vamos, creo que se partía en dos, como intento partirme yo también cada vez que la canto porque es tremenda, esta grandísima Paloma Negra. Muchísimas gracias. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran tus amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Agarraste por tu cuenta la Paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandero. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te ame con locura, ya no vuelva. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Ay, Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta la parranda.
Bueno, estoy muy emocionada, ¿eh? No sé si es el lugar, que tiene muchas energías, este público que es inmejorable, y estas voces de mujeres, que yo creo que tengo a todas las mujeres hoy conmigo, aquí atrás empujando, y ahí os iba esta paloma negra para Chabela, que seguro que nos escuchó. Bueno, vamos a cantar una canción que está inspirada en el Camino de Santiago, en su día se hizo así. Es una canción tradicional muy guapa que se titula Amores que pasen. Vamos con ella. Muchísimas gracias. Espera, sí. Voy a presentároslos, hombre, porque yo vengo hoy con dos monstruos, no de feos, de buenos que son. A mi derecha, un genio a la guitarra, un maestro, un amigo, Julio Gil Sanz. A mi izquierda, gran maestro a los teclados, al piano, del que tanto aprendemos siempre y que tiene la misma calidad musical que humana. Con ustedes, Richie Fuentes.
Ya veis que son 2, pero parecen 43, ¿eh? Porque ellos tocanlo todo, hacenlo todo, llénanlo todo, arrópenme. La de Dios. ¡Uy! Bueno, estoy perdonada, ¿eh? Estoy perdonada. No dije nada malo. No utilicé el nombre en vano, creo, o no sé. Bueno, no voy a meterme ahí. No voy a meterme ahí. Vamos a ir con una canción muy guapa. Bueno, muy guapa. Esto es el himno de la minería asturiana. No la voy a presentar, directamente la empiezo a cantar y espero que me acompañéis, sobre todo la parte que todos conocemos. Vamos allá. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, patrona la camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre nos dicen que ye Dios. Otros dicen no lo creo. Mirai, mirai, Marushina, mirai, mirai cómo vengo yo. Otros dicen no lo creo. Mirai, mirai, Marushina, mirai, mirai cómo vengo yo. El caso llegue capoco, ay la
Bueno, esto está siendo un derroche de emociones, ¿eh? Yo de aquí voy para la cama, no sé, tengo que descargar tanta energía, tanta emoción. ¿Estáis disfrutando? Sí. Me alegro muchísimo, porque nosotros también. La verdad que, para repetir, muchísimas gracias. Bueno, vamos entrando ya en la recta final, y bueno, yo ahora quiero cantar una canción que es muy conocida, muy animosa, y es de la zona donde yo me crié, el Alto Nalón. Y si digo Alto Nalón, digo chalana, y si digo chalana, digo chalanero. ¿Conocéis? ¡Ay, mira, mira! Ahí. Con su aprobación, si queréis, cantamos todos, al alto la lleva este chalanero tan guapo. ¡Vamos con ella! Y unas palmas. ¡Va, va, 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 va! Chalanero, chalanero, que lleves en
Muchísimas gracias. Bueno, y ahora, para resarcirme de lo de la canción de Estipandeiru, que se metió un poco con las sardineiras, que yo ya lo siento porque estamos en zona marinera, pues nos sacamos de la manga, que no la cantamos nunca, pero hoy la vamos a cantar, porque yo quiero haceros este regalo. Para toda la gente marinera, tenemos yo creo que la Virgen Marinera ahí también. ¿Sí, no? Sí. ¿La Virgen de Candás, Bueno, a ella gusta y el mar, porque hay unos remeros ahí estupendos. A toda la gente del mar, a toda la gente del rural y, bueno, todos los que conocemos esta canción, yo creo que la conocemos desde que éramos críos y nos llega porque es un homenaje a los pescadores. Y como tal, para todos vosotros, y ya para cerrar este concierto, que ha sido fantástico y muy emocionante, también os digo que si queréis otra, pedís otra igual. Pero bueno, eso lo hablamos luego. Para todos y todas, pescadores. El suelo brilla bajo un suave orvallar de mi tierrina, pisada recia en la madrugada. La barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verde y a la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu fe. Ya vuelven de la mar los pescadores después de faenar con mil sudores, vienen alegres con un cantar, traen buena pesca y en tierra espera el dulce
Bueno, ya veo que no fai falta que lo pida directamente otro bis, ¿no? Una más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado ese homenaje a los pescadores. No os miento nada, pero igual hacía 20 años que yo no cantaba esta canción. Pero esta canción la cantaba cuando era muy pequeñina y estaba aprendiendo mis primeras notas. Así que es un encuentro con mi infancia y ahora un encuentro con vosotros. Bueno, pues nos vamos a despedir alegres, ¿eh? No va a ser todo, ¿eh? Que es que tenemos los corazones encogidos. Vamos a ir con una canción muy guapa que se titula El galán de esta villa. Fue un lujo, un placer estar en este proyecto Voces de Mujeres. Gracias a Ana, gracias a Paz, a MG Lab, Ayuntamiento de Carreño, Consejería de Cultura, por hacer posible que la música se acerque a los pueblos, se acerque a los corazones de la gente, que tanta falta nos hace, volver a la alegría. Gracias por estar aquí esta mañana, arroparnos de esta manera tan espectacular. Y vamos, que no voy a olvidar este concierto en muchos, muchos, muchos años. Muchísimas gracias, Carreño. Gracias, Pie del Oro. Esta tierra no lle del, esta tierra lle de naide, lle del que llegó primero, ay el que llegó más tarde. Moreno de piel de tierra, moreno de piel de noche, moreno de cuellos negros y dientes color de leche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo ya que para despedirnos del todo vamos a cantar el himno. ¿Qué os parece? Ya que estamos con los corazones arriba, todos juntos. No os dije que traje discos a la venta. Hoy lleváis el disco, lleváis el beso, lleváis la foto, lleváis el autógrafo, lleváislo todo, Mirar a ver que estas ocasiones son únicas. De nuevo, reiterar mis gracias y nos veremos muy pronto, estoy convencida. Muchísimas gracias, Pie del Oro, Carreño y toda la gente que hizo posible que estemos hoy aquí juntos y reunidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Que miréis para allá, que tenemos allí, ahí grabando. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y ahora, a por ello, esas gargantucas y a por ello. Ah, que era una foto, yo pensé que ibas a... Vale. Vamos con ella. Tengo que subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y tengo de subir